¿Sabías que existen comidas mexicanas fáciles, tradicionales y casi olvidadas que durante muchos años ayudaron a millones de personas a alimentarse bien viviendo solas, usando ingredientes simples y accesibles? En este vídeo vamos a traer de vuelta 21 de estas comidas que combinan nutrición, sabor y practicidad. Y acompáñame hasta el final, porque las últimas fueron de las más populares en las cocinas de antes y hoy nadie las prepara. Comencemos con el número 21, caldillo de papas con queso. Este plato representa la simplicidad absoluta dentro de la dieta nacional, rescatando la nobleza de la papa como ingrediente central. Para su elaboración, se requieren únicamente un par de tubérculos cortados en cubos pequeños, los cuales se cuecen en una base líquida sazonada con jitomate, cebolla y un toque de ajo previamente licuados. La magia ocurre cuando la papa suelta su almidón, otorgando una textura ligeramente espesa al caldo que resulta reconfortante en cualquier época del año. Al final del proceso de cocción, se añaden cubos de queso panela o queso fresco, los cuales se suavizan con el calor residual, sin llegar a derretirse por completo, manteniendo su forma y aportando una textura contrastante. Es una opción que requiere muy poco tiempo frente a la estufa, lo que facilita enormemente la tarea de quien cocina solo. Al ser un alimento que se prepara en una única olla, la limpieza posterior es mínima, un factor que se agradece en la rutina diaria. El caldillo de papas es una muestra clara de cómo, con elementos que suelen estar olvidados en la parte baja del refrigerador, se puede estructurar un alimento completo y satisfactorio. No requiere de técnicas avanzadas ni de pasos intermedios complicados. Simplemente se trata de dejar que el hervor haga su trabajo, mientras los aromas inundan el ambiente de la cocina. Históricamente, este plato fue un pilar en los hogares donde la economía y la rapidez debían ir de la mano, y hoy se mantiene como una alternativa vigente para obtener una comida caliente sin complicaciones. Su sabor es sutil, permitiendo que la frescura del queso destaque sobre el fondo del jitomate, convirtiéndolo en un ejemplo perfecto de la cocina de aprovechamiento. Es una preparación que no exige medidas exactas, adaptándose fácilmente a la cantidad de hambre o a los ingredientes disponibles en ese preciso momento de la tarde. Antes de continuar, suscríbete y dale me gusta, para que más personas puedan redescubrir estas recetas tradicionales casi olvidadas de nuestra cocina latinoamericana. 20. Tortitas de huauzontle en salsa verde. El huauzontle es una planta prehispánica que a menudo queda fuera de los carritos de compras modernos, pero su valor en la cocina tradicional es innegable. Para preparar estas tortitas de forma sencilla, se utilizan las ramas tiernas de la planta, las cuales se limpian y se pasan por una mezcla ligera de huevo batido, para luego ser cocinadas brevemente en un sartén con una mínima cantidad de grasa. Una vez que las tortitas tienen una consistencia firme, se sumergen en una salsa verde elaborada con tomates verdes cocidos y un toque de cilantro que le aporta frescura. Esta receta es ideal porque permite consumir una verdura de gran densidad nutricional de una manera muy amigable al paladar. El sabor del huauzontle es terroso y distintivo, combinando de forma armoniosa con la acidez característica de la salsa de tomate verde. Al ser un plato que se puede preparar en porciones individuales, resulta sumamente práctico para quienes habitan solos y desean evitar el desperdicio de comida. No es necesario realizar el proceso tradicional de capear profundamente si se busca algo más ligero. Un sellado rápido funciona perfectamente para mantener la estructura de la planta. El uso del huauzontle rescata una tradición que ha sido desplazada por vegetales más comerciales, devolviendo a la mesa un sabor que muchas personas asocian con los mercados locales de antaño. La preparación de la salsa puede hacerse en grandes cantidades y congelarse, facilitando aún más la elaboración en días posteriores. Cada bocado de estas tortitas ofrece una textura interesante, donde las pequeñas semillas de la planta aportan una sensación única que se diferencia de cualquier otra verdura común. Es un plato que demuestra que lo saludable no tiene por qué ser aburrido ni complicado de elaborar, situándose como una opción robusta para el menú semanal sin requerir largas horas de preparación manual. 19. Sopa de guías con chochojoyotes. La sopa de guías es un tesoro culinario que proviene directamente de las huertas de calabaza, utilizando los tallos tiernos y las flores que muchas veces se dejan de lado. Esta preparación se caracteriza por su caldo claro y aromático,
donde las guías se pican finamente y se cocinan junto con granos de elote tierno y calabacitas picadas. Lo que realmente eleva este plato son los chochojoyotes, que son pequeñas bolitas de masa de maíz con un hoyuelo en el centro, cocidas directamente en el caldo hirviendo. Estas esferas de masa absorben el sabor de los vegetales y aportan una textura suave y masticable, que hace que el plato sea muy completo. Es una comida que se siente ligera, pero que proporciona una sensación de saciedad duradera gracias al maíz. Para una persona que vive sola, es una forma excelente de integrar diversos vegetales en un solo cuenco. La sencillez de sus ingredientes permite que el sabor natural de la milpa sea el protagonista absoluto. No se necesitan condimentos complejos, ya que la combinación de la calabaza con el maíz crea un perfil de sabor equilibrado y dulce de forma natural. Los chochojoyotes son extremadamente fáciles de formar a mano en apenas unos minutos, lo que añade un elemento artesanal a la comida sin requerir herramientas especiales de cocina. Este tipo de sopa es un recordatorio de la conexión profunda que existe entre la tierra y la mesa mexicana, utilizando cada parte de la planta de calabaza de manera eficiente. Al ser una preparación de base acuosa, es fácil de digerir y resulta muy reconfortante durante las tardes de lluvia o clima fresco. Es una receta que invita a la pausa y al disfrute de los sabores elementales, rescatando una práctica ancestral que prioriza la frescura y la disponibilidad estacional de los productos locales más simples. 18. Quelites con cebolla y chile pasilla. Los quelites representan una de las herencias más antiguas de la cocina del campo, siendo hierbas silvestres que crecen de forma espontánea y que ofrecen una versatilidad impresionante en la cocina diaria. Para esta preparación olvidada por muchos, se seleccionan los quelites más frescos y se limpian cuidadosamente para retirar cualquier impureza del tallo. La receta consiste en un salteado rápido, donde la cebolla blanca, cortada en medias lunas delgadas, se cocina hasta que adquiere un tono transparente y una textura suave. A este proceso se le añade el chile pasilla, el cual se corta en tiras finas o se desmorona con las manos para que su aroma ahumado impregne el aceite de la cocción. Al incorporar los quelites a la sartén, estos se reducen rápidamente con el calor, concentrando su sabor mineral y su frescura característica. Es un plato que destaca por su rapidez, ya que las hierbas requieren apenas unos minutos de fuego para estar en su punto ideal de consumo. Para una persona mayor que vive sola, esta opción es magnífica debido a que no demanda procesos de masticación complicados y aporta una gran ligereza al sistema digestivo. El chile pasilla no aporta un picor agresivo, sino más bien una profundidad de sabor que recuerda a los hogares rurales de hace décadas. Se recomienda disfrutar de este plato con una tortilla de maíz recién calentada para completar la experiencia sensorial. Al ser un ingrediente que se encuentra fácilmente en mercados locales a precios muy accesibles, los quelites se posicionan como una alternativa económica y sumamente eficiente. Es un recordatorio de que la naturaleza ofrece soluciones listas para ser aprovechadas sin necesidad de recurrir a productos procesados. La sencillez del plato permite apreciar la calidad de la materia prima en cada bocado. 17. Tortitas de plátano macho con queso. El uso del plátano macho en preparaciones saladas es una costumbre que ha ido perdiendo terreno, pero que resulta ideal por su capacidad de saciedad y su facilidad de manejo. La base de este plato consiste en cocer el plátano con todo y cáscara en agua hirviendo, hasta que la piel se rompa ligeramente, indicando que la pulpa está suave. Una vez alcanzado este punto, se retira la cáscara y se machaca la fruta hasta obtener un puré consistente y maleable, sin necesidad de añadir harinas adicionales. Se forman pequeñas esferas o discos con las manos y se introduce en el centro un trozo de queso seco o queso de rancho, el cual aporta un contraste salino muy agradable frente al dulzor natural del plátano. Estas tortitas se pasan por un comal o una sartén con apenas una gota de aceite para que la superficie adquiera una textura ligeramente crujiente. Es un alimento que se prepara en pasos muy lineales y que no genera desorden en la cocina, algo fundamental para quienes prefieren la practicidad absoluta. El plátano macho es un ingrediente que se conserva muy bien a temperatura ambiente, permitiendo tener siempre a la mano la base para una comida rápida. Esta receta es perfecta para una cena ligera o un desayuno sustancioso que no requiere de acompañamientos complejos para brillar por sí mismo.
El equilibrio entre lo dulce y lo salado es una característica muy apreciada en la gastronomía del sur del país, y este plato es un exponente claro de esa tradición. Al no requerir huevo para su estructura, es una opción sumamente sencilla para evitar pasos técnicos de capeado que suelen ser laboriosos. Cada tortita es una porción individual que facilita el control de las cantidades al cocinar solo para uno. 16. Enchiladas de suelo. Estilo Sinaloa. Estas enchiladas reciben su nombre particular de una tradición antigua, donde se preparaban a nivel de los fogones tradicionales, y se distinguen de las versiones comerciales por su sencillez y montaje directo. A diferencia de otras variantes que requieren fritura profunda, estas se centran en el sabor del chile colorado o chile choricero, el cual se hidrata y se licúa con un poco de ajo y comino para crear una salsa espesa. La tortilla se pasa rápidamente por esta salsa tibia y se coloca en el plato, rellenándose simplemente con una mezcla de queso fresco y cebolla blanca finamente picada. No se busca que la tortilla esté sumergida en grasa, sino que el sabor del maíz y el chile sean los protagonistas principales. Es un plato que se monta al momento y que permite disfrutar de una comida con perfil regional sin tener que pasar horas frente al fuego. Para una persona que vive sola, la ventaja radica en que la salsa de chile puede mantenerse en refrigeración por varios días, permitiendo preparar un par de enchiladas en cuestión de minutos cada vez que se desee. El acompañamiento tradicional suele ser un poco de lechuga rallada o calabacitas cocidas, lo que añade frescura y volumen al plato sin añadir dificultad. Este tipo de enchilada es un ejemplo de cómo la cocina mexicana utiliza los mismos elementos base para crear resultados totalmente distintos, dependiendo de la técnica de ensamblaje. Su sabor es directo y honesto, evocando las ferias de los pueblos pequeños y la cocina de las abuelas que valoraban el tiempo tanto como el sabor. Es una alternativa excelente para variar el menú semanal utilizando ingredientes que probablemente ya se encuentren en la alacena, demostrando que la autenticidad no está peleada con la velocidad de ejecución. 15. Caldo de queso con chilaca. El caldo de queso es una preparación emblemática que ha quedado un tanto olvidada fuera de las regiones del norte, pero su estructura lo hace ideal para una comida individual reconfortante. La base es un caldo ligero de jitomate y cebolla al que se le añaden cubos de papa cocida, pero el elemento distintivo es el chile chilaca o chile tatemado. El chile se asa previamente para retirar la piel y se corta en tiras largas, que aportan un sabor ahumado y una textura suave al caldo sin añadir un picor excesivo. Justo antes de servir, se agregan trozos generosos de queso que se funda parcialmente, creando hilos de sabor, que se mezclan con el líquido caliente. Es una preparación que se siente sustanciosa gracias a la combinación de la proteína del lácteo con el carbohidrato de la papa. Para quienes viven solos, es una receta de una sola olla que se calienta perfectamente al día siguiente, incluso mejorando su sabor con el reposo. El uso de la leche para cortar la acidez del jitomate le da una cremosidad sutil que lo diferencia de cualquier otro caldo de verduras común. No se requiere de carnes complicadas ni de tiempos de cocción prolongados, ya que los ingredientes principales son de maduración rápida. Este plato es un recordatorio de la ingeniosidad para crear comidas completas con elementos de larga duración como el queso y la papa. La simplicidad de picar y hervir hace que el proceso sea fluido y relajante, permitiendo disfrutar del aroma del chile asado que llena el hogar. Es un plato que abraza el paladar y proporciona una sensación de bienestar inmediato, ideal para terminar el día con una nota cálida. Su perfil nutricional es equilibrado y su costo es notablemente bajo. 14. Ejotes con huevo y salsa de chile de árbol. Los ejotes con huevo son un clásico de la cocina casera que muchas veces se subestima por su aparente simplicidad, pero que encierra una técnica de aprovechamiento ejemplar. El proceso comienza con el picado de los ejotes en trozos pequeños, los cuales se blanquean en agua con sal o se saltean directamente con un poco de cebolla hasta que pierdan su dureza, pero conserven un color verde vibrante. Una vez que los vegetales están listos, se incorporan los huevos batidos para crear una mezcla uniforme que se cocina hasta obtener la consistencia deseada. El toque final y lo que le da el carácter de plato fuerte es la adición de una salsa de chile de árbol hecha simplemente con tomate asado y chiles secos. Esta salsa se vierte sobre el huevo para que se integre y cree una textura jugosa que evita que el plato se sienta seco al paladar.
Es una opción de alta densidad proteica que se elabora en menos de 15 minutos, ideal para quienes no quieren invertir demasiado esfuerzo en la cocina, pero buscan algo real y sustancioso. Los ejotes aportan la fibra necesaria y el huevo la estructura, creando una comida redonda que puede consumirse tanto en el desayuno como en la cena. Para una persona mayor, la textura blanda de los ingredientes facilita la ingesta, mientras que el sabor de la salsa de árbol estimula el apetito de manera natural. Es un plato que no requiere de guarniciones complejas, bastando un par de tortillas para tener una experiencia gastronómica completa. Al utilizar ingredientes que se venden por pieza o en pequeñas cantidades, se ajusta perfectamente al presupuesto y a las necesidades de una sola persona. Es la definición de comida casera eficiente, nutritiva y con ese picor justo que caracteriza a nuestra mesa nacional. 13. Calabacitas con elote y crema. Este plato resalta por el uso de vegetales frescos que se encuentran en cualquier mercado, y su preparación es sumamente lineal. El proceso comienza lavando y picando 3 calabacitas medianas en cubos pequeños y uniformes para asegurar una cocción pareja. En una sartén amplia, se coloca una cucharada de aceite o mantequilla donde se acitrona media cebolla blanca picada finamente, junto con un diente de ajo triturado, hasta que suelten su aroma característico. Una vez que la cebolla luce transparente, se integran los granos de 2 elotes tiernos, los cuales pueden ser desgranados manualmente para conservar el jugo del maíz que aporta un dulzor natural. Se tapa el recipiente y se deja cocinar a fuego medio durante 8 minutos, permitiendo que el vapor suavice los granos antes de incorporar las calabacitas picadas. Es fundamental no añadir agua extra, ya que la calabaza soltará su propio líquido, creando una base jugosa de forma natural. Se sazona con una pizca de sal y pimienta blanca, manteniendo un perfil de sabor equilibrado y sutil. Cuando las calabacitas cambian a un verde más intenso pero aún conservan firmeza, se añaden 4 cucharadas de crema de leche y una taza de queso fresco desmoronado sobre la superficie. Se apaga el fuego inmediatamente y se mezcla suavemente para que el calor residual integre los lácteos sin que la crema se corte por el exceso de temperatura. El resultado es una consistencia cremosa y reconfortante que se puede disfrutar sola o acompañada de una tortilla de maíz tibia. Para una persona que vive sola, esta receta es ideal porque permite utilizar vegetales que maduran rápido, transformándolos en una comida completa en menos de 20 minutos. La limpieza es sencilla al ensuciar un solo sartén durante todo el proceso manual. 12. Tortitas de papa con atún. Las tortitas de papa con atún son un recurso infalible de la cocina de alacena que destaca por su economía y su estructura sólida. La preparación inicia poniendo a cocer 3 papas grandes con cáscara en abundante agua con sal durante 25 minutos, o hasta que un tenedor las atraviese sin resistencia alguna. Una vez cocidas, se retira la piel mientras aún están tibias, y se machacan con un prensapapas hasta obtener un puré liso y sin grumos visibles. A este puré se le incorpora una lata de atún en agua previamente drenada para evitar que la humedad excesiva rompa la masa al momento de la cocción. Se agrega un huevo batido que servirá como aglutinante natural y un cuarto de taza de pan molido para dar cuerpo a la mezcla final. Se sazona con perejil fresco picado y una pizca de sal, integrando todo con las manos hasta formar una masa maleable que no se pegue a los dedos. Se forman discos de aproximadamente 8 centímetros de diámetro y se pasan ligeramente por un poco de harina para sellar el exterior. En una sartén con 2 cucharadas de aceite vegetal, se doran las tortitas durante 4 minutos por cada lado, hasta que adquieran un tono dorado y una textura crujiente en los bordes. Es un plato que se puede preparar en una sola tanda y que mantiene su buena consistencia incluso si se consume a temperatura ambiente. Para quienes habitan solos, esta receta permite aprovechar productos no perecederos como el atún enlatado, combinándolos con la nobleza de la papa para obtener una fuente de energía duradera. El contraste entre el interior suave y el exterior firme hace que cada bocado sea muy agradable sin requerir salsas complicadas o acompañamientos adicionales pesados. 11. Lentejas con plátano macho y tocino. Las lentejas son una legumbre fundamental que adquiere una dimensión distinta cuando se combinan con elementos dulces y salados de manera equilibrada. El procedimiento comienza remojando una taza de lentejas durante 30 minutos para facilitar su cocción posterior y mejorar su digestión. En una olla profunda, se ponen a hervir las lentejas con 4 tazas de agua,
un trozo de cebolla y una hoja de laurel durante 40 minutos a fuego lento. Mientras tanto, en una sartén aparte, se fríen 2 tiras de tocino picadas hasta que suelten su grasa y se vuelvan crujientes, retirando el exceso de aceite si fuera necesario. En esa misma grasa, se añaden cubos de medio plátano macho maduro, dorándolos hasta que sus azúcares naturales se caramelicen y bordes se tornen oscuros. Una vez que las lentejas están suaves, se vierte en la olla un puré de 2 jitomates asados y licuados con un diente de ajo, dejando que el caldo espese y cambie a un color rojizo vibrante. Se incorporan el tocino y el plátano macho a la olla principal, permitiendo que todos los sabores se amalgamen durante 10 minutos adicionales de hervor suave. La sal se añade al final de la cocción para asegurar que la piel de la legumbre no se endurezca durante el proceso térmico. Este plato es sumamente sustancioso y ofrece una combinación de texturas que van desde lo cremoso del plátano hasta lo firme de la lenteja. Para una persona mayor que vive sola, es una opción excelente para preparar en cantidad y refrigerar, ya que su sabor suele intensificarse positivamente al día siguiente. Es una comida de un solo plato que aporta hierro y potasio de forma natural y sencilla. 10. Nopalitos navegantes en salsa roja. Este plato es una joya de la cocina del centro del país, que utiliza el nopal de una forma muy creativa y nutritiva. La preparación comienza limpiando 4 pencas de nopal tiernas y cortándolas en tiras delgadas o cuadros pequeños según la preferencia personal. Los nopales se cuecen en agua con un trozo de cáscara de tomate y sal para ayudar a eliminar la viscosidad natural de la planta, enjuagándolos después con agua fría. Para la base de la salsa, se asan 3 jitomates, 2 chiles guajillo y un diente de ajo en un comal, hasta que la piel esté ligeramente tatemada. Estos ingredientes se licúan con media taza de agua y se cuelan sobre una cacerola con una gota de aceite caliente, para sofreír la salsa durante 5 minutos. Una vez que la salsa ha cambiado de color y su aroma es intenso, se añaden 2 tazas de agua o caldo de vegetales y se incorporan los nopales ya cocidos. El toque distintivo de los nopalitos navegantes consiste en romper 2 huevos directamente sobre el caldo hirviendo, teniendo cuidado de no batirlos para que se cocinen enteros, simulando que navegan entre los nopales. Se tapa la olla y se deja cocinar durante 6 minutos hasta que las claras estén blancas y firmes, mientras las yemas permanecen suaves. Se sazona con una rama de epazote fresco que aporta el aroma tradicional de las cocinas antiguas mexicanas. Es una receta de bajo costo que proporciona proteína de alta calidad y mucha fibra en un formato líquido muy fácil de consumir. Para quien vive solo, es una solución rápida que utiliza ingredientes de larga duración en el refrigerador y que ofrece un resultado visualmente atractivo y muy reconfortante. 9. Chilaquiles de queso, con salsa de chile morita. Los chilaquiles son un desayuno por excelencia, pero esta versión con chile morita ofrece un perfil ahumado y sofisticado que es muy fácil de lograr individualmente. El primer paso consiste en cortar 3 tortillas de maíz del día anterior en triángulos y dejarlas secar al aire durante 1 hora para que absorban menos grasa. Se hornean o se pasan por una sartén con un mínimo de aceite hasta que estén bien crujientes y reservarlas en un plato con papel absorbente. Para la salsa especial, se hierven 4 tomates verdes y 2 chiles morita secos en una taza de agua durante 8 minutos hasta que los chiles se suavicen por completo. Se licúan los tomates y los chiles con un trozo de cebolla morada y una pizca de sal, buscando una textura tersa y ligeramente espesa. La salsa se vierte en una olla pequeña y se deja que alcance el punto de ebullición, rectificando el sazón si fuera necesario. Para mantener la textura de la tortilla, se colocan los triángulos crujientes en un plato hondo y se bañan generosamente con la salsa muy caliente justo antes de llevar a la mesa. Se termina la preparación con una lluvia de queso de aro o queso canasta desmoronado y unas rodajas de cebolla blanca muy finas. Esta técnica de bañar las tortillas al momento evita que se batan excesivamente, permitiendo disfrutar de diferentes texturas en cada bocado. Es una comida que se prepara en 10 minutos si se tiene la salsa lista de antemano, siendo ideal para iniciar el día con energía. El chile morita aporta un sabor profundo que no requiere de carnes para resultar plenamente satisfactorio, simplificando la lista de compras para una sola persona. 8. Sopa de pasta seca con chile ancho.
Esta preparación es un pilar de la cocina casera que transforma una simple bolsa de pasta en un plato de gran profundidad aromática. El proceso técnico comienza seleccionando una sopa de fideo fino o de letra, la cual se coloca en una cacerola con 2 cucharadas de aceite vegetal a fuego medio. Es crucial remover la pasta constantemente con una cuchara de madera hasta que cada pieza adquiera un tono dorado uniforme, evitando que se queme para no amargar el resultado final. Mientras la pasta se dora, se preparan 2 chiles anchos secos retirando las semillas y las venas manualmente, para luego hidratarlos en agua muy caliente durante 10 minutos, hasta que su textura sea flexible. Estos chiles se licúan con 2 jitomates maduros, un trozo de cebolla blanca y un diente de ajo pequeño, procesando la mezcla hasta obtener un puré terso que se cuela directamente sobre la pasta dorada. Se sube el fuego para que el puré de jitomate y chile se sofría junto con el fideo durante 5 minutos, permitiendo que el líquido se reduzca y el sabor se concentre en el trigo. Posteriormente, se añade 1,5 tazas de caldo de pollo o agua con sal. Se tapa la cacerola y se baja la flama al mínimo. La clave de la sopa seca es dejar que la pasta absorba todo el líquido por completo, resultando en un plato sin caldo pero sumamente jugoso. Para una persona que vive sola, esta receta es excelente porque rinde para 2 porciones exactas y se recalienta muy bien en un sartén con un toque de agua. Se sirve tradicionalmente con una lluvia de queso cotija desmoronado y unas rebanadas de aguacate fresco, aportando una cremosidad que equilibra el toque ahumado del chile ancho. 7. Tortitas de ejotes con salsa de tomate. Las tortitas de ejotes representan una forma ingeniosa de consumir vegetales de manera estructurada y satisfactoria, sin requerir técnicas de alta cocina. La preparación inicia lavando y despuntando 2 tazas de ejotes tiernos, los cuales se pican en trozos de aproximadamente 1 centímetro de largo, para facilitar su integración. Se ponen a cocer en una olla con agua hirviendo y una pizca de sal durante 12 minutos, escurriéndolos perfectamente después para que no aporten humedad excesiva a la mezcla. En un tazón mediano, se baten 2 huevos con un tenedor, hasta que las claras y las yemas estén bien incorporadas, añadiendo 1 cucharada de harina de trigo y los ejotes cocidos. Se mezcla todo suavemente y se sazona con un toque de pimienta negra molida, asegurando que cada trozo de vegetal quede cubierto por el huevo batido. En un sartén con aceite caliente, se van depositando cucharadas de la mezcla, formando discos que se cocinan por 3 minutos de cada lado hasta que el huevo esté firme y dorado. Por separado, se elabora una salsa sencilla hirviendo 3 jitomates y un chile serrano, los cuales se licúan y se sazonan en una olla pequeña con un poco de cebolla picada. Las tortitas se sumergen en esta salsa caliente justo antes de servir, permitiendo que absorban un poco del jugo del tomate sin perder su consistencia original. Esta receta es ideal para quienes buscan una comida ligera, pero con presencia de proteína, siendo muy fácil de digerir para personas mayores. Al utilizar ejotes, se obtiene una buena dosis de fibra y vitaminas en un formato que resulta familiar y reconfortante. Es un plato que demuestra que con ingredientes básicos del refrigerador se puede construir una cena completa en menos de 30 minutos de trabajo manual. 6. Papas con rajas de chile poblano. Este plato combina la textura cremosa de la papa con el aroma inconfundible del chile poblano tatemado, creando una armonía de sabores muy mexicana. El procedimiento comienza asando directamente al fuego 2 chiles poblanos grandes hasta que la piel exterior esté completamente carbonizada y presente ampollas oscuras. Los chiles se colocan dentro de una bolsa de plástico limpia durante 10 minutos para que suden, lo que facilita enormemente el retiro de la piel bajo un chorro de agua fría. Una vez limpios, se retiran las semillas y se cortan en tiras delgadas o rajas de unos 5 centímetros de largo. En una sartén con una cucharada de aceite, se agregan 2 papas medianas cortadas en cubos pequeños que han sido previamente cocidas en agua con sal durante 15 minutos para acortar el tiempo final. Se saltean las papas junto con media cebolla blanca cortada en plumas hasta que los bordes de la papa comiencen a dorarse ligeramente. En ese momento, se incorporan las rajas de chile poblano y se mezcla todo con cuidado para no deshacer la estructura de los cubos de papa. Para dar una textura más suave y ligar los ingredientes, se añaden 3 cucharadas de crema ácida o media taza de leche evaporada,
dejando que el conjunto hierva a fuego muy bajo por 5 minutos. El resultado es un guisado terso donde el picor del chile es casi inexistente, predominando su sabor vegetal y dulce. Es una opción sumamente práctica para una persona sola, ya que puede servirse como plato principal acompañado de un par de tortillas o como guarnición. La preparación de los chiles puede hacerse con antelación, agilizando el proceso de cocina diario y permitiendo disfrutar de un plato con sabor a leña en la comodidad del hogar. Y si te está gustando descubrir estas comidas tradicionales mexicanas, suscríbete y dale me gusta para no perderte las próximas. 5. Enfrijoladas de queso y cebolla morada. Las enfrijoladas son una de las preparaciones más nobles y rápidas de la gastronomía nacional, ideales para aprovechar las legumbres cocidas que suelen sobrar en casa. El proceso técnico arranca licuando 2 tazas de frijoles negros o bayos cocidos con un poco de su propio caldo y un trozo de cebolla hasta obtener una salsa muy fina y líquida. Esta crema de frijol se vierte en una cacerola con una gota de aceite caliente y se deja sazonar hasta que alcance el punto de ebullición, manteniendo una consistencia que no sea ni demasiado espesa ni muy aguada. Por otro lado, se pasan 3 tortillas de maíz rápidamente por un comal caliente para que se vuelvan flexibles, pero no se doren ni se pongan duras. Cada tortilla se sumerge completamente en la salsa de frijol hirviendo durante 10 segundos y se coloca en un plato extendido para proceder al relleno. Se añade una porción generosa de queso fresco desmoronado y un poco de cebolla morada picada finamente en el centro, doblando la tortilla por la mitad o enrollándola como un taco. Una vez dispuestas en el plato, se cubren con un poco más de la salsa de frijol caliente para asegurar que no se sequen al contacto con el aire. Se decoran con una cucharada de crema y unas hojas de cilantro fresco, aportando una nota de color y frescura al plato oscuro. Para una persona mayor que vive sola, esta comida es excelente por su alto contenido de hierro y proteína vegetal, además de ser muy fácil de masticar y tragar. La salsa de frijol sobrante puede guardarse en el refrigerador y utilizarse para otras preparaciones, optimizando los recursos de la despensa semanal. Es un plato honesto que satisface plenamente sin requerir ingredientes costosos. 4. Entomatadas de queso con orégano. Las entomatadas son la versión más suave y dulce de las preparaciones con tortilla bañada, enfocándose exclusivamente en el sabor del jitomate maduro. La receta comienza seleccionando 4 jitomates grandes que estén muy rojos y suaves al tacto, los cuales se ponen a hervir en agua durante 8 minutos hasta que la piel comience a desprenderse. Se licúan los jitomates con un diente de ajo pequeño y un trozo de cebolla blanca, buscando una salsa roja brillante que se sofríe en una sartén con un mínimo de aceite vegetal. Es fundamental añadir una pizca de azúcar a la salsa para neutralizar la acidez natural del tomate, junto con una pizca de sal y una cantidad generosa de orégano seco triturado entre las palmas de las manos. El orégano es el ingrediente clave que otorga ese aroma característico de las cocinas tradicionales y ayuda a la digestión. Las tortillas de maíz se pasan ligeramente por el vapor o por un sartén caliente para que se ablanden sin absorber grasa adicional, sumergiéndolas después en la salsa de tomate espesa. Se rellenan con queso panela o queso de rancho y se doblan con cuidado para formar un triángulo o una media luna sobre el plato de servicio. Se vierte el resto de la salsa caliente por encima y se añade un poco de cebolla blanca picada para dar una textura crujiente al conjunto final. Esta comida es sumamente ligera para el estómago y se prepara en menos de 15 minutos si se tienen los jitomates ya cocidos. Para quienes habitan solos, las entomatadas representan una solución nutritiva que utiliza elementos básicos que casi siempre están disponibles en la cocina. El sabor es amigable y reconfortante, evocando los desayunos tranquilos en familia, pero con la practicidad de una porción individual perfectamente balanceada y colorida. 3. Tortitas de calabacita con queso y harina. Las tortitas de calabacita son una alternativa excepcional para integrar vegetales de una manera firme y sumamente sabrosa en la dieta diaria. La preparación técnica comienza lavando 2 calabacitas medianas, las cuales se pasan por un rallador de cocina utilizando el lado de los orificios grandes para obtener tiras largas y delgadas. Es un paso fundamental colocar la calabacita rallada en un colador con una pizca de sal durante 10 minutos, presionando con una cuchara para extraer todo el exceso de agua natural del vegetal.
Una vez que la ralladura está seca, se traslada a un tazón donde se mezcla con un huevo batido y 3 cucharadas de harina de trigo que actuarán como soporte estructural. Se añade media taza de queso tipo manchego o chihuahua rallado, el cual se fundirá durante la cocción, aportando una textura interna elástica y muy agradable. Se sazona con un toque de pimienta blanca y se integra todo con un tenedor hasta formar una pasta espesa que mantenga su forma al ser manipulada. En una sartén con una cucharada de aceite caliente, se depositan porciones de la mezcla utilizando una cuchara sopera, aplanándolas ligeramente para formar discos de 1 centímetro de grosor. Se cocinan a fuego medio durante 4 minutos por cada lado, hasta que la superficie se torne dorada y el queso comience a burbujear en los bordes. Para una persona que vive sola, esta receta es sumamente práctica porque no requiere de acompañamientos complejos, bastando una ensalada simple o una tortilla para completar el plato. La calabacita aporta una hidratación natural y una suavidad que facilita mucho la digestión, siendo un alimento muy noble para el organismo. Es una forma creativa de redescubrir un vegetal común mediante una técnica de sellado rápido y eficiente. 2. Huevos ahogados en salsa de chilaca. Esta receta es un clásico de los desayunos rurales que ha perdido visibilidad en las ciudades, pero que destaca por su sencillez y su perfil aromático único. El procedimiento inicia asando 2 chiles chilaca sobre el fuego directo hasta que la piel se ampolle. Guardándolos en una vez limpios, se retiran las semillas y se cortan en tiras transversales de 2 centímetros, reservándolas para el final del proceso de cocción. Para la base líquida, se licúan 3 jitomates maduros con un trozo de cebolla y un diente de ajo, sofriendo esta mezcla en una olla pequeña con una gota de aceite. Cuando la salsa cambia a un color rojo intenso y comienza a espesar, se añade una taza de agua o caldo de verduras, permitiendo que hierva a fuego suave durante 5 minutos. El momento técnico más importante llega cuando se rompen 2 huevos, uno a uno, directamente sobre el caldo hirviendo con mucho cuidado para que la clara envuelva la yema sin romperse. Se tapa la olla inmediatamente y se baja la flama al mínimo, dejando que el calor del vapor cocine los huevos durante 4 minutos exactos. Justo antes de apagar el fuego, se incorporan las tiras de chile chilaca y unos cubos de queso panela que se suavizarán con el calor residual del líquido. Para quien habita solo, este plato es una solución completa de una sola olla que proporciona proteína y vegetales en un formato líquido muy reconfortante. El sabor ahumado del chile chilaca penetra en el huevo, creando una experiencia gustativa profunda sin necesidad de condimentos artificiales. Es un recordatorio de la eficiencia de la cocina tradicional para crear platos robustos con elementos mínimos. 1. Sopa de habas secas con nopales. Llegamos al primer puesto con la sopa de habas, un plato que define la resistencia y la nutrición de la mesa mexicana tradicional, ideal por su larga duración. El proceso comienza remojando una taza de habas amarillas secas durante toda la noche anterior, lo que reduce significativamente el tiempo de cocción y mejora la textura final. Se ponen a hervir las habas en una olla de presión con 6 tazas de agua, un trozo de cebolla y 2 dientes de ajo durante 20 minutos, hasta que se deshagan parcialmente y espesen el caldo de forma natural. Mientras tanto, se pican 2 nopales en cuadritos pequeños y se cuecen por separado con un poco de sal para eliminar la baba antes de enjuagarlos. En una sartén pequeña, se sofríe un jitomate picado con un poco de cebolla hasta que se forme un puré rústico, el cual se añade a la olla de las habas ya cocidas. Se incorporan los nopales y se deja que todo hierva en conjunto por 10 minutos adicionales para que los sabores se integren perfectamente. El toque final se da con una rama de cilantro fresco picado y un chorrito de aceite de oliva crudo al momento de servir en el plato. Esta sopa es excepcionalmente rica en fibra y proteína de origen vegetal, lo que la convierte en una opción de alta densidad nutricional para personas mayores. Para una sola persona, esta preparación rinde para varias porciones que pueden congelarse individualmente sin perder su consistencia o su sabor original. Es el ejemplo perfecto de una comida olvidada que merece regresar a las mesas modernas por su bajo costo y su inmenso beneficio para la salud. Cada cucharada evoca la paciencia de la cocina de antaño, donde el tiempo y el hervor transformaban granos sencillos en manjares. Luego de haber redescubierto estas 21 comidas mexicanas,
Nos encantaría saber tu opinión. ¿Cuál de estas comidas sería la primera que te gustaría que regresara a tu mesa? Cuéntanos en los comentarios. Y si conoces alguna otra comida tradicional que se está olvidando, compártela con nosotros. Tu conocimiento podría ayudar a otros a descubrir algo valioso. Antes de irte, no olvides suscribirte y darle a me gusta para que podamos seguir descubriendo juntos más comidas latinoamericanas olvidadas.